Taller Evangelio de Marcos, la ceguera espiritual, Marcos 8 del 1 al 26. La palabra de Dios está llena de contrastes, los que están separados de Dios y su destino, y los que han sido rescatados para vivir en Cristo por la eternidad. Jesús vino para los que no ven, vean, los que estaban ciegos espiritualmente puedan ver la luz de la vida. ¿Qué puede hacer un ciego para ver? Por su cuenta nada. Solo la mano poderosa de Jesucristo puede dar vida a lo que está muerto. El texto que examinamos hoy termina con la historia del milagro que Jesús hizo a un ciego. Este muestra la realidad que apreciamos en el Evangelio y lo que muchas personas experimentan cuando esperan en la misericordia de la gracia de Jesucristo. El Señor Jesús pudo recuperar su visión sin ponerle aparte, sin colocar la saliva en sus ojos de una sola vez, sin hacerle ver borroso y después claro. Si lo hizo así, fue para que cuando nos llegara el mensaje supiéramos la verdad y cómo llega la salvación. El capítulo 8 comienza con la alimentación milagrosa de los 4.000 hombres. Ya antes había realizado este milagro, pero hay grandes diferencias. La principal es que ahora estaba alimentando a los gentiles. Jesús y los apóstoles caminaban por la región de Decápolis. Ya dijimos que los que habían rechazado a Jesús ahora le traían los enfermos para que colocase sus manos y los sanase. Era tanta la atención que tenían con Jesús que le seguían desde hace 3 días sin comida. Cuando Jesús decidió partir de allí para regresar a Galilea, su misericordia no le permitió dejarlos en el estado de ayuno que estaban. Cuando Jesús comunicó la situación a los discípulos, no es cierto que ellos no supieran cómo los alimentaría el Señor. Meses antes habían comprobado su poder. La pregunta ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Era una afirmación que solo él podía hacerlo. En la mente de los apóstoles surgían diversas interrogantes. Eran judíos que habían vivido en un contexto religioso, donde los gentiles estaban totalmente destituidos de la gracia de Dios. Una cosa era que Jesús les sanara, pero otra era darlos de comer. La tradición prohibía comer con gentiles. Esto era algo que contaminaba y producía inmundicia. El tiempo en que Jesús estuvo con los apóstoles en tierra de gentiles serviría para prepararlos para la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús decidió que los apóstoles fueran los que repartieran el pan. ¿Pudo hacer esto él directamente, al igual que multiplicar los panes y los peces? Por supuesto, pero la voluntad de Dios es que los creyentes participen en el reparto del alimento. En la actualidad es el pan de vida, el Evangelio para la salvación, el que se reparte. Después del milagro de la multiplicación de los 7 panes, Jesús regresó a Galilea, donde les esperaban los fariseos. Los que deberían haberle recibido para que sus ojos se abrieran eran los que menos dispuestos estaban. Que le pidieran señal no era una evidencia de querer creer, ya habían visto demasiadas. Algunos de ellos, como Nicodemo, pudieron entender quién era. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Esto está en Juan 3:2. Quien decide rechazar a Jesús no será capaz de salir de su ceguera espiritual. Dios no les puede librar de su condición de condenación. La dureza de un corazón religioso hace a muchas personas ser ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Algunas ciudades donde Jesús había hecho grandes señales se despedían del Mesías. A menos de un año de su muerte, Jesús comenzaba su ministerio en tierra de Judea. Los que más señales tuvieron, más castigo tendrán, porque en vez de arrepentirse y creer, decidieron rechazarlo. Solo buscaban la satisfacción terrenal, que les sanara, que les quitara los espíritus que les atormentara y que les librara de los romanos. Pero no supieron aprovechar las palabras del Señor que les daba los beneficios eternos. El ciego de la historia representa a todo aquel que no se ha encontrado con el Evangelio. Nada puede hacer más que luchar por sobrevivir, siendo constantemente engañados por su falta de visión, mendigar en un mundo que les atormenta, utiliza y quiere acabar con ellos. No hay peor ciego que el que piensa que ve siendo ciego. Los discípulos, los apóstoles y los demás que seguían a Jesús creían en él, pero su vista no era clara, como al ciego del milagro de la historia de hoy. Lo que experimentaban era el primer toque que les permitía ver sin apreciar lo que en realidad era. Estando en la barca, Jesús les avisó del peligro de la doctrina de los fariseos y herodianos, seguidores de Herodes. Podríamos incluir también a los saduceos, que eran la segunda secta más influyente en aquella época.
¿A quién incluiríamos hoy? Jesús utilizó la figura de la levadura, una sustancia que con muy poco realiza un trabajo de leudar toda la masa. Les estaba diciendo que lo que estos religiosos hacían era introducir conceptos erróneos que los contaminaban. Pronto, estos hombres que querían ver, pero aún teniendo ojos no veían y oídos no escuchaban, podrían entender todo a través del Espíritu Santo. No es que los discípulos fueran torpes, nosotros habríamos hecho lo mismo. Ahora, en parte se hace. Teniendo toda la revelación, las personas son desviadas de la verdad a las grandes mentiras de la religión. Los ciegos son guiados a Jesús. Ningún ciego puede llegar donde Él está por su condición. Todos nacemos ciegos, y son los que han recibido la luz los que guían a los otros ciegos a la luz. La luz es el Evangelio. Cuando llega puedes hacer dos cosas, recibirla o rechazarla. Si la recibes, la propia luz, el Espíritu Santo, hace el trabajo para prepararnos para el nuevo nacimiento. Nosotros no participamos, solo podemos estorbar con nuestro entendimiento o las trampas de este mundo. El que recibe la luz, como dice la expresión del nacimiento, dará luz y podrá ver con los nuevos ojos espirituales que en Cristo nos son dados. Terminamos con el milagro del cielo en el que empezamos. Después que recibiera la vista, Jesús le dijo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En este caso, la prohibición del Señor actuó como una confirmación de juicio divino. Al igual que los líderes religiosos apóstatas, los habitantes de Betsaida no tenían excusa para su incredulidad. Al acompañar al hombre fuera de la ciudad y negarle la oportunidad de regresar y proclamar lo que sucedió, Jesús confirmó la permanencia de la incredulidad en Betsaida y del propio juicio divino. Igual que los fariseos, a quienes Jesús confrontó antes, los habitantes de Betsaida estaban sentenciados a la ceguera espiritual eterna. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras.